padre que vive en condición de familia reconstituida. Me escribí una extensa carta. Yo seleccioné un fragmento que quiero compartir con ustedes. Todo tiene que ver con lo que él dice, el comportamiento del hijo de mi esposa. Dice: el niño fue muy mal educado. Su padre era agresivo con él, excesivamente severo, y de afecto, nada. Fue un niño no deseado y vivió todos los conflictos entre su madre, mi actual esposa, y el padre que le tocó. El padre que le tocó, ¿no? Porque está claro que el niño no lo escogió. Bueno, puede que el niño no lo haya escogido, pero supongo de alguna manera que la madre sí. Bueno, entonces hoy, dice, obviamente el niño vive con nosotros y su mal comportamiento persiste. Mi esposa, al final de cuentas, sigue haciendo lo mismo que le hacían al niño antes. Castigo fuerte, distanciamiento afectivo, regaños constantes. Y yo me doy cuenta que no debe ser así. Pero me pregunto, si yo no soy el culpable de lo que sucede, ¿debo complicarme con ese asunto? No es al padre a quien le toca hacerlo. En definitiva, la culpa de todo lo que pasa con el niño la tiene él. Bueno, de alguna manera el motivo dominante aquí es la culpa, ¿no? ¿Quién es el culpable del mal comportamiento del niño, ¿no? ¿Quién es el culpable de que estas tareas o estas metas que nos habíamos propuesto no se cumplan? ¿Quién es el culpable de que no se dé un buen servicio? ¿Quién es el culpable de que no tengamos los recursos necesarios? Es decir, la obsesión por la culpa, ¿no? Y no me atrevo a pensar mucho en cuál es el origen de esto, pero definitivamente en nuestra vida cotidiana, ¿no? Cada vez que alguna cosa sale mal o no funciona bien o no se hace lo que tenía que hacer hecho, ¿no? Nosotros pensamos en quién tiene la culpa, ¿no? Y en sentido general, en nuestras relaciones interpersonales pasa lo mismo, ¿no? No, nosotros nos distanciamos, dos amigos, nosotros nos distanciamos, ya ni nos hablamos. ¿Y eso por qué? No, porque él un día, y ahí él es el culpable. O en una relación de pareja, ¿no? Común, no, nos separamos, y eso, no, ella. Y siempre hay alguien que tiene la culpa. Y la culpa en última instancia es, en principio, vamos a decir así, una imputación que se le hace a alguien por ser justamente el causante de que algo haya salido mal, de que algo no haya sido hecho, de que algo no se hizo como tenía que haber sido hecho. Él es el culpable, ¿no? En este caso en particular, pues, el padre aparece como el culpable del comportamiento inadecuado del niño, ¿ya? Y claro, todo depende de los lugares de donde miremos, pero bueno, insisto, el niño no nació solo, el niño puede haber sido no deseado por su padre, pero nació de una madre, tiene una madre que hacía la madre, seguramente es posible que tenga otros miembros de la familia, en fin, pero el culpable es el padre, ¿ya? Y yo quiero detenerme en algunas ideas en torno a la culpa, porque me doy cuenta que muchas veces, ¿no? La definición de la culpabilidad, la definición de culpable, de quién es el culpable, nos tiende una trampa. Nos tiende una trampa, ¿por qué? Porque se convierte en el fin mismo de lo que nosotros hacemos. Es decir, si de pronto, pongamos por caso, que no debería ser, pero bueno, estoy construyendo un ejemplo, si de pronto el psicólogo le dice a ese compañero, a ese no padre del hijo de su mujer, tal y como él de alguna manera se define, le dice, sí, el culpable es el padre, ¿no? Dice, wow, feliz, ya se resolvió el problema. ¿Qué problema se resolvió?
Así que, ¿qué problema resolvemos cuando ya nosotros definimos y sabemos y estamos de acuerdo todos en quién es el culpable? ¿Qué problema se resolvió? Ninguno. Si de hecho vamos a donde el culpable y le decimos, tú eres el culpable porque así ya lo entendemos nosotros, pueden suceder dos cosas. Bien, si el culpable es una persona que de alguna manera tiene un mínimo de vergüenza personal, de vergüenza ética, y entiende lo que se le está diciendo, pues aparece eso que también llamamos la culpa en psicología, que es un sentimiento, ¿no? Un sentimiento de vergüenza, de pena, sí, yo soy el culpable, y se acabó. Si el culpable es una persona de la línea más psicopática, que le da lo mismo cualquier cosa, pues a lo mejor nos dice, sí, yo tengo la culpa, ¿y qué? ¿Y qué? A ver, ¿qué va a pasar? ¿Ya? ¿Por qué? Porque se está cometiendo está sucediendo esa trampa de que nosotros creemos que el fin último es establecer la culpabilidad. ¿Quién es la culpabilidad? Pues tenemos algo que decirle a las personas, tenemos algo que decirnos cuando nosotros vamos por esta línea de definir el culpable y se acabó. La culpa no resuelve ningún problema. Desde sentirse culpable, desde encontrar al culpable, desde definir al culpable, no se resuelve nada. Es decir, en última instancia, aún ante ese sentimiento de culpa, de dolor, qué pena, sí, metí la pata, qué sé yo, no pasa nada. Por lo tanto, la culpa y la determinación de la culpa es insuficiente cuando la tarea que nosotros tenemos en nuestra vida es la de resolver un problema. Bueno, tuvimos una dificultad, este es mi amigo de toda mi vida, tuvimos una dificultad, él hizo algo que no me gustó, discutimos no sé qué cosas, y la relación se enfrió, y él es el culpable. Y si él no me llama, yo no lo voy a llamar. Discuto con mi esposa, con mi compañera, entonces la misma historia, ¿no? Es ella la que tiene que venir a decirme. ¿Por qué? Porque ella es la culpable. Podríamos hacernos la pregunta, ¿de qué nos sirve la culpa? Bueno, creo que sí, nos sirve a lo mejor para entender las causas que motivaron un cierto comportamiento, un alejamiento, un comportamiento inadecuado de los hijos, etcétera. Pero el problema no es quién es el culpable, el problema es quién va a asumir la responsabilidad. Porque culpa sin compromiso, sin sentimiento de responsabilidad, se queda allí, la culpa, y nada más. Insisto, las personas hasta se pueden sentir mal, pero se queda allí. ¿Y qué necesitamos nosotros? Aprovechemos el ejemplo. ¿Qué es lo que necesita esta familia reconstituida? Formada por la madre, el esposo, el hijo de él funcionalmente es su hijo. ¿Qué es lo que necesita? Que el muchacho modifique su comportamiento, que el muchacho avance, que el muchacho deje atrás comportamientos inadecuados y se integre al desarrollo de la familia y un mejor desarrollo personal. Bien, y la pregunta que tenemos que hacernos ahí es, ¿quién es el culpable? No, ¿quién va a ser el responsable de hacer ese cambio? Entonces, fíjense qué interesante, qué interesante. No necesariamente hay que ser el culpable para hacerse responsable. En este caso está claro, yo me hago responsable de lo que va a pasar con este niño, que es de alguna manera también mi hijo, que convive conmigo, que está en mi familia, que es el hijo natural, realizado, construido, hecho, producido por mi esposa. Entonces, ojo, para mí esto es una cosa importante. Si bien puede ser necesario definir dónde está la culpa para identificar las causas del problema, lo más importante es asumir la responsabilidad. Y, insisto, no necesariamente es la persona culpable quien tiene que asumir la responsabilidad. La responsabilidad se establece no desde la culpa, la responsabilidad se establece desde el compromiso, desde el querer ser proactivo en la solución del problema. Y esto es lo que nos hace avanzar. Para cambiar un orden de cosas, para superar dificultades, problemas que se están presentando, para avanzar en el sentido de mejoramiento de nuestra vida, de nuestras relaciones.
No hay que ser el culpable. No hay que ser el culpable de esas cosas. Es posible que sí sea bueno identificar las causas, en este sentido, las culpabilidades relativas, pero lo importante es que uno no tiene que ser el culpable para promover el cambio, porque de alguna manera la culpa es un asentir, es un estar de acuerdo, es un comprender, y a veces no, que uno puede ser causante de algún desvarío, de alguna cosa que está funcionando mal. En este sentido puede ser cuando uno acepta la culpa, la aceptación de la culpa, puede ser que esa aceptación redima, pero no transforma. Y lo que necesitamos es transformar, lo que necesitamos es cambiar. Y para transformar, para cambiar, para mejorar, para avanzar, hay que hacerse responsable. E insisto, puede uno no ser el culpable, pero puede perfectamente asumir la responsabilidad. Y eso es lo que nos va a hacer avanzar. Créamelo, piénselo, asuma responsabilidades y olvídese de las culpabilidades relativas. Vale la pena.